Este sermón fue predicado el 25 de mayo de 2025 en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Pavel Bartosik, titulado Vive una nueva vida, basado en Romanos, capítulo 6, versículos del 6 a 14. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado una vez para siempre, pero viviendo, vive para Dios. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en su concupiscencia. Y no presentéis vuestros miembros a la iniquidad como instrumento de pecado, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La semana pasada dijimos que Romanos 6 inicia una nueva sección del libro de Romanos. En los capítulos del 1 al 5, Pablo presentó nuestro problema espiritual y la solución de Dios, lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos, mientras que los capítulos del 6 al 8 nos muestran lo que Él hace en nosotros que hemos creído en Jesús. Pablo explica que Jesús no solo murió por nosotros en la cruz, morimos con Él a los ojos de Dios. También nosotros estábamos en la cruz cuando Cristo murió en ella. Lo mismo ocurre con la resurrección. Resucitamos con Cristo a una nueva vida cuando Él resucitó de entre los muertos. Como Cristo, somos también nosotros donde Él está. Allí estamos nosotros. ¿Pero para qué morimos con Cristo? Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Moriste? ¿Por qué? Para que todavía no sirváis al pecado. Es decir, lo que caracterizaba nuestra vida antes, o sea, servicio al pecado, no debe ser algo que suceda hoy. Y morir al pecado es el único modo de poder vivir verdaderamente. El camino de Cristo hacia la resurrección y la vida pasó por la cruz y la muerte. Hay tendencias en la iglesia que proclaman que la promesa de gloria y victoria sin la cruz quiere pasar por alto la cruz. ¿Cómo? Predicando que debes ser saludable y rico. Si estás sano y rico significa que Dios te favorece, que sigas en su camino. ¿Qué pasa si estás enfermo o sufres privaciones? ¿Significa que estás pecando o tienes poca fe? Esto es, por supuesto, un engaño. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que Dios no solo estuvieron enfermas, sino que su camino fue también el camino de la cruz. Los profetas y apóstoles no solo sufrieron, sino también el martirio a causa de su fidelidad a Dios. Así pues, el apóstol nos enseña que una cosa ocurrió y de ella debería derivar otra. Lo que ocurrió fue la muerte del viejo hombre, la muerte al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Y este hecho debería resultar en un cambio de comportamiento en nuestro comportamiento. Por tanto, el hombre muerto al pecado no debe servir al pecado. Ahora vivamos una nueva vida, como un nuevo ser humano.
Y este nuevo hombre no tiene derecho a regresar a la tumba del muerto para recibir órdenes. Si has confiado en Cristo, entonces tienes el derecho de salir del servicio de hoy como un hombre libre, libre de culpa, libre del poder del pecado y libre del temor a la muerte. ¿Cómo sería esta nueva vida en la práctica? Volvamos al ejemplo del sermón pasado de Stuart. Recordemos esta ilustración. Había un tirano que abusaba de un esclavo, quien a su vez tenía que cumplir sus caprichos. Cerca de allí vivía un buen rey que mató a este esclavo. El tirano salió en busca de su esclavo, pero lo encontró muerto. Esto significaba, para su gran disgusto, que ella ya no podía exigirle nada. La relación de amo y esclavo que existió durante tanto tiempo finalmente ha terminado. Cuando el cuerpo del esclavo fue enterrado, el gran rey vino y lo resucitó de entre los muertos y lo llevó a su propia casa. El esclavo se llenó de agradecimiento y de verdadero amor y decidió que de ahora en adelante serviría solo a su rey. La relación anterior terminó como consecuencia de su muerte. Estaba muerto para su antiguo amo, pero estaba vivo para el nuevo. Estaba muerto al pecado y vivo para Dios. Esto es lo que te pasa a ti si eres cristiano. Pero ahora, continuando con la misma ilustración de Stuart, pasemos al texto de hoy. El esclavo que murió y resucitó de entre los muertos vive una vida de servicio al rey que lo rescató del poder de su antiguo amo. Un día, mientras deambulabas por la zona, se encuentra con su antiguo amo. El anciano intenta asustarlo y le da órdenes, como lo hacía en el pasado. Incluso amenaza con azotarlo si éste le desobedece. ¿Qué debe hacer un esclavo? Lo primero que debe hacer es recordar algo y recordar lo que realmente ocurrió. Debe recordar que el antiguo amo no tiene derecho a mandarle, ni mucho menos autoridad para obligarlo a hacer lo que él le dice o le pide. El pecado ya no es su amo. A pesar de las exigencias que plantea sobre sí mismo, actualmente el esclavo tiene un único y legítimo amo, su nuevo amo. A todas las órdenes del tirano puede y debe responder: no, ya no tienes ningún derecho sobre mí. Eres un usurpador. Me mandas a hacer cosas que ya no tengo por qué hacer. Ya no tienes poder sobre mí. No me rendiré. No quiero tener nada que ver contigo. Por tanto, cuando uno cristiano peca, está actuando de acuerdo con su identidad, de acuerdo con quien es. Y por tanto, es esclavo del pecado. Es natural que el esclavo del pecado peque. Sin embargo, cuando alguien unido a Cristo peca, actúa contrariamente a lo que Él es. Él actúa en contra de su nueva identidad. Además, Pablo enseña que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, lo hizo de una manera que nos liberó de la muerte para siempre. Esto se debe a que la muerte no tiene absolutamente ningún derecho sobre el Cristo resucitado, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque al morir murió al pecado, una vez para siempre, pero viviendo vive para Dios. Así que Pablo dice que el Cristo resucitado no morirá una segunda vez. Jesús murió al pecado una sola vez, en un momento específico pasó y ahora Cristo vive para Dios. Y si esto es verdad de Cristo, también lo es de nosotros, porque estamos unidos a Él por la fe. Por lo tanto, tanto la muerte como la resurrección de Cristo tienen efectos prácticos para nosotros, aquí y ahora, y no solo en el cielo. Así también vosotros, consideraos muertos
al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Y no presentéis vuestros miembros a Dios como instrumentos de pecado para la iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así pues Cristo murió y resucitó y vive para Dios. Así también nosotros debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Como Cristo, así también nosotros. Sí, nuestro cuerpo es mortal, pero no permitamos que el pecado reine en él. No obedezca al anciano. Él no tiene poder sobre ti. No vayas a la tumba escuchando a un anciano que te tienta a vivir como un anciano. Someterse a un viejo amo cuando el rey te ha revivido no solo es moralmente incorrecto, va en contra de quien eres. Una vez tuve una página en la Biblia sobre quién soy en Cristo. Esto ayuda mucho a recordar lo que Dios dice sobre mí y cómo debo vivir en consecuencia. El anciano murió, no te preocupes por él, pero el cuerpo, tu cuerpo mortal no murió, por eso debes estar alerta. Tu cuerpo mortal te estará haciendo todo tipo de sugerencias durante todo el día. Esto no cambiará por el resto de mi vida, pero depende de ti qué hacer con ello. Recuerda quién eres. Eres hijo de un rey. Los niños de la realeza no se bañan en el barro, ni comen de los comedores de los cerdos. Otro ejemplo, lo que sucedió en tu vida se puede comparar con una situación en la que Dios convirtió un campo lleno de maleza en un jardín. Esto es lo que significa la muerte del hombre viejo y la creación del nuevo. Eras un campo lleno de maleza, ahora eres un jardín. Pero en el jardín puede aparecer malas hierbas. Si alguno es visible y emerge del suelo, sáquelo. No esperes hasta que una mala hierba requiera una pala. Esto es a lo que nos llama Pablo aquí. Sin embargo, si pecas y no haces nada, es como dejar un jardín descuidado durante un mes y permitir que las malas hierbas crezcan hasta las alturas de la rodilla. Luego hay que sacarlos utilizando herramientas de jardinería. Esto puede ser una ilustración del pecado que permites entrar en tu vida y que crece. Debes eliminarlo. Eres un jardín, no un campo de malas hierbas. Las malas hierbas no pertenecen aquí. Esto es lo que significa la santificación, creciendo en santidad, en madurez, en obediencia. Y la base es lo que sucedió en nosotros cuando creíamos. Entonces, ciertas cosas sucedieron en nuestras vidas y otros están por realizarse. ¿Qué pasó? Has sido justificado por la fe en Jesús. Tienes paz con Dios, moriste al pecado, lo que significa que el pecado no tiene poder sobre ti. ¿Qué hacer? Viviendo según esto, una vida de santificación a imagen de Jesús. Cada día diga no al pecado y diga sí a Dios. Así que sabed lo que os pertenece y vivir en consecuencia. Usted puede tener una cuenta bancaria a su nombre, pero a menos que utilice los fondos, no cambia su situación financiera. Así que no tenemos dos amos, no tenemos dos naturalezas. No somos esquizofrénicos, impulsados a orar por una naturaleza, orar por la otra. El hombre viejo fue despojado, el hombre nuevo fue revestido. Por supuesto, como sabemos, la vida de un hombre nuevo no está exenta de desafíos y dificultades. Y Pablo abordará esto en el próximo capítulo.
Pero ya no hay dos caballeros. Un cristiano está muerto para una persona y vivo para otra. Pero negarse a servir a su antiguo amo no es suficiente. Hay que servir diligentemente a lo nuevo. Versículo 13. No presentéis vuestros miembros a Dios como instrumentos de pecado para la iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No se supone que simplemente debamos no hacer algo. Más bien toda nuestra energía y habilidades deben usarse para servir a Dios. Sí, hay ciertos lugares y personas que debes evitar. No vayas a lugares donde sabes que te encontrarás con tu antiguo amo. Si sabes que ciertos lugares, personas, películas o imagen han contribuido a tu pecado, no los visites. No visites al anciano. No lo confrontes. Excluirlo de tu vida. Debes evitar esta unión con una desgracia. Aunque todavía te encontrarás con ese anciano en ocasiones, recházalo cuando te llame. Pero dedica tu cuerpo, tu tiempo y tus habilidades al servicio de Dios. Si tu corazón está lleno de las cosas de Dios, no solo no habrá lugar para el pecado, sino que el brillo tentador de la tentación también desaparecerá. En resumen, comprometerse a servir a Dios. Comience con cosas como la oración diaria, la lectura diaria de la Biblia, asistir a los servicios de adoración, tener comunión con cristianos, escuchar contenido cristiano en términos de música y enseñanza. Piensa también en cómo puedes servir a los demás. Por ejemplo, invitar a alguien a tomar un café, ayudar con la evangelización, limpiar. Puedes llamar para saber sobre la salud de alguien. Es decir, no debemos centrarnos solo en rechazar las tentaciones, sino en servir a Dios. Y nuestro último verso, versículo 14 de Romanos 6 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No nos hemos alejado tanto de la comprensión bíblica de las palabras gracia y ley, que incluso hemos invertido su significado. Pensamos que la gracia significa puedo pecar y la ley significa no debo pecar. Pero aquí Pablo define estos dos conceptos de manera completamente opuestas. Él describe que estar bajo la ley significa ser condenado por quebrantar la ley. Pero la gracia para Pablo es vida para Dios. Estar bajo la gracia es libertad del pecado, no libertad para hacer lo que quiera o rebajar los estándares de Dios. A forma de conclusión, moriste al pecado, es un hecho, así que vive en consecuencia. Este es un mandamiento. Por medio del nuevo Señor hemos obtenido nueva vida y libertad del poder del pecado. Por tanto, no permitas que el pecado al cual moriste entre en tu corazón y tome control de él. Que ningún miembro de vuestro cuerpo sea arma en manos del enemigo. Pero no se trata de repetirlo constantemente. No lo hagas. La nueva vida en Cristo es activa. La regla es simple. Actúa. Servid con corazón sincero a Jesús, con quien vinisteis a la vida. Entregaos a Dios y presentad vuestros miembros a Dios. Jesús murió por nosotros para que no pecáramos más. Jesús vino a la vida para que pudiéramos vivir una nueva vida. Pero no te concentres en la tentación, sino llena tus manos, tu corazón, tu mente, con lo que es bueno, noble y puro. Y el brillo del pecado se desvanecerá. Las tentaciones tentadoras perderán su atractivo. Que la obediencia a Cristo sea vuestro gozo y placer. No permitas que la acción de gracias por la obra de Cristo desaparezca de tu vida. Acordaos de Él cuando escuchéis la palabra de Dios,
cuando consumáis el pan y el vino de la mesa del Señor en vuestros deberes diarios. Gálatas 6:14. Pero en cuanto a mí, lejos esté de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.